Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Bienvenidos nuevamente esta mañana a la Barra Matutina Diálogo con Justicia Innovativa del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Y es un gusto podernos conectar a través de esta facilidad que nos dan ahora los medios de comunicación por medio de esta entrevista virtual con el doctor Enrique Díaz Aranda, quien esta mañana nos acompaña y que seguramente quienes estuvieron presentes en días pasados en el Salón de Plenos del Supremo Tribunal de Justicia en la presentación de su último libro, El Dolo, pues seguramente ya lo identificarán. Es un gusto y un placer, doctor Enrique Díaz Aranda, tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes. Es un placer y un honor que el Poder Judicial, el presidente del mismo, los magistrados y usted me den este espacio para compartir algunas cuestiones en torno a esta obra y otras que he venido desarrollando a lo largo de mi vida. Muy bien, gracias, doctor. Pero antes de que iniciemos con esta charla, yo quisiera comentar, bueno, quién es el doctor Enrique Díaz Aranda, y voy a permitirme dar unas breves líneas. Yo sé que su síntesis curricular queda corta con todo lo que usted tiene y ya lo vimos simplemente con toda la extensa obra escrita que contiene ya en su haber. Él es doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, España. Además, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un postdoctorado de 5 años en el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad de Múnich, bajo la dirección del profesor doctor honoris causa múltiple Klaus Roxin, y 5 estancias de investigación postdoctoral en el Instituto Max Planck para Derecho Penal Extranjero e Internacional de Friburgo, Alemania. A nivel nacional, ha sido distinguido como profesor honoris causa por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y a nivel internacional es el primer jurista mexicano en recibir la beca de Fundación Alexander von Humboldt de Alemania desde su fundación en 1860. Es el primer latinoamericano en recibir la mención especial en el Premio Extraordinario Universidad Complutense de Madrid, y como lo comenté hace un momento, cuenta con extensas publicaciones. Tiene 15 libros como autor, además tiene 47 como coautor y múltiples artículos de derecho penal, derecho procesal penal y política criminal. Todos estos libros han sido publicados en México, España, Francia, Argentina, Brasil, Nicaragua y Estados Unidos de América. Ha realizado 4 traducciones del alemán al español y ha prologado libros de autores alemanes, españoles, mexicanos y peruanos. Ha pronunciado más de 600 conferencias y cursos a nivel licenciatura, maestría y doctorado sobre derecho penal, procesal penal y política criminal de diferentes universidades e instituciones, tanto en México como en Alemania, Francia, Italia, España, Brasil, Nicaragua, Colombia, Uruguay y Estados Unidos de América. Ha fungido como asesor en la Corte Penal Internacional, en la Procuraduría General de la República, en la Comisión Federal de Competencia Económica y coordinador de asesores en la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación.
Actualmente es investigador titular C en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro de número de la Academia del CONACYT y socio fundador del despacho Asesoría Penal Integral Díaz, Aranda y Fromo. Pues bueno, doctor, realmente un gusto, un honor poder contar con usted. Y créame que la semana pasada que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia me comentó que teníamos que venir a verlo porque era de esas personas excepcionales, pudimos constatarlo y nos dio un placer y un honor verlo, escucharlo, ver que tanta gente le respondió, porque todo el mundo queríamos tener y obtener sus libros para tenerlos al alcance, porque realmente es mucho lo que tenemos que aprender de usted. Muchas felicidades y gracias por aceptar esta invitación. Con todo el gusto, maestra Carrillo. Bueno, pues ahora entrando un poco en materia y me gustaría mucho que pudiésemos abordar este libro que vino a presentar sobre el dolo, porque, bueno, pues son 5 capítulos, ya vimos que está extenso, son 366 páginas, tiene más de 198 citas textuales o referencias, acude a 8 leyes, además tiene un apartado de anexos. En fin, ¿qué nos puede platicar acerca de este libro? Bueno, pues nuevamente reiterando mi agradecimiento a usted y al público que amablemente nos escucha. En el año 1994 hubo una reforma de la Constitución que nadie entendió bien. Era el decir que para que el Ministerio Público pudiera lograr la consignación y el juez pudiera dictar un auto de formal prisión, se tenía que acreditar los elementos del tipo. Es decir, qué de lo que está descrito por la ley como delito tiene que haber acreditado el Ministerio Público cuando pide al juez o bien la orden de aprehensión o bien el auto de formal prisión. La primera pregunta era esa palabra extraña, tipo penal. Y entonces empezaron los doctrinarios a opinar. Dijeron, bueno, pues el tipo es como la descripción que se hace de un hecho. Por ejemplo, privar de la vida a otro. Pero había otros elementos que no tienen esa materialidad. Por ejemplo, la vida, ¿no? Que está materialmente en un ser humano. Sino que hay otros elementos que no tienen esta materialidad. Si yo le enseño esta pluma, pues ve el hecho que es la pluma. Pero ¿de quién es la pluma? Eso ya no es material. Yo la puedo tener, pero no necesariamente es mía. Puede ser que usted me la haya prestado ahora que tuve el gusto de estar en esa maravillosa ciudad que tanto quiero, que es Guadalajara, y haber tenido el gusto de conocerla, y usted me la haya prestado. ¿De quién es? Si es propia o es ajena, eso no es algo que se ve. Eso se llaman elementos normativos, que según algunos también forman parte del tipo. Y según otras corrientes, además de lo objetivo, además de lo normativo, también está el aspecto subjetivo, básicamente el dolo. Es decir, si la persona, y aquí vienen los primeros problemas, ¿qué es el dolo? Es la intención, ¿no? Por ejemplo, en este momento yo tengo el gusto de verla, sé que están varios colaboradores suyos con usted, sé que están en este momento viéndome algunas personas o muchas, no sé, muchísimas tal vez, ojalá, ¿verdad? Eso sería lo material, ¿cierto? La cuestión es, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de que usted me haga el favor de hacerme la entrevista? ¿Cuál es la intención del público de estar viendo esta transmisión? No lo sé. Puede ser que lo suponga. Tenemos la intención, ¿por qué? Porque me interesa el tema. ¿Por qué? Porque me ordenó mi jefe. ¿Por qué? Porque quiero tener tal vez una constancia de que estuve en una videoconferencia o transmisión.
realmente cuál es la intención de una persona al momento que realiza un comportamiento, la puedo deducir, pero no la puedo tener como cierta. Hasta que él mismo o ella me dice, ah, pues lo que yo quiero es esto, ¿de acuerdo? Aprender, atender a una orden, pues no tengo otra cosa mejor que hacer y en lugar de ver Viva la Alegría o Despierta o no sé, mejor me puse a ver la transmisión, no lo sé. El problema que tenía esa reforma era que dependiendo de la postura que tomara, era lo que tenía que acreditar el Ministerio Público cuando iba y le decía al juez, líbrame una orden de aprehensión o dicta el auto de formal prisión contra esta persona. ¿Qué era lo que tenía que demostrarle? Solo el hecho, si requería de esos elementos normativos también, o incluso también debía demostrar o no la intención. Esto era todo un problema porque en el inicio del proceso, demostrar las intenciones era muy complicado. Normalmente los delitos por los cuales se logra la detención son aquellos que se cometen en flagrancia. Y entonces, esto generaba que cuando llegaba al final del proceso, o mejor dicho, cuando empezaba el proceso, y sobre todo cuando se solicitaban órdenes de aprehensión, de cada 90 averiguaciones, de cada 100 averiguaciones previas, solamente 10 conseguían llegar propiamente al proceso penal con bien o la orden de aprehensión o el auto de formal prisión. Y en lo que más se erradicaba el problema era precisamente en que el Ministerio Público no hubiese acreditado la intención, entendida como dolo. Esto entonces, pues ya se imaginará, si de por sí tenemos una cifra negra muy marcada de que el 97% de los delitos quedan impunes, ahora de eso un 3% y de ese 3% solamente un 10 llegan a proceso penal, pues entonces obvio que la justicia, si ya de por sí estaba mal, quedaba peor. Por ello es que vino una reforma en 99. Esa reforma en 99 eliminó esa palabra tipo, elementos del tipo penal, volvió a una cuestión, a un concepto que se venía de 1917, que era cuerpo del delito, que quedó plasmado en los artículos 16 y 19. Y muchos dijeron, fabuloso, ahora ya el dolo no se tiene que acreditar. La primera pregunta era si habíamos entendido bien la reforma de 94. La segunda pregunta era si efectivamente ya el dolo no tiene por qué referirse, incluso si, como antes decía la legislación en los años 80, se podía presumir. Todo eso era una serie de problemas que me dediqué a investigarlos en estos 5 años que usted me hizo favor de referir en Alemania, tomando en cuenta que en Alemania en ese momento solamente existían 2 libros referentes al dolo solamente. Siempre se refiere a él en los manuales generales y demás, pero solo sobre el tema solamente había 2. Entonces, empiezo a estudiarlo. Tenía que hacer una referencia a cómo fue evolucionando la teoría del delito para tratar de darme a entender mejor de qué era el dolo, cómo había surgido, cuál era su implicación. El tiempo pasó y para el año 2000 apareció la primera edición del libro del dolo, con una sorpresa mayúscula para su servidor, porque este libro se agotó en 3 meses. El mismo editor, que era el señor José Antonio Pérez Porrúa, me llamó para decirme que estaba sorprendido porque un libro especializado que se vendiera en 3 meses era nunca en 100 años le había sucedido a esa librería. Se vendían en 2 años, 3, pero en 3 meses no. Pero ¿qué le sorprende si aquí se acabó en un día en Guadalajara? Aquí en un ratito. Gracias, gracias. Pues mire, en esto normalmente uno hace investigación para publicarla, pero para que no se conviertan en éxitos de bodega, sino de compartirlos, ¿no? Cuando uno escucha un análisis como el que usted me hizo favor de hacer, ¿no? Pues uno no puede sentir más que gratitud,
porque realmente es el sentir que el trabajo que implica estar 5 años en una biblioteca, revisando, pensando, reescribiendo, dándose cuenta de errores y demás, tuvo un efecto, ¿no? Y en ese punto, entonces, el libro se agotó en 3 meses la primera edición, vinieron reediciones, hasta que llegó a 50,000 ejemplares, vendidos cada año 1 o 2 reimpresiones. Pero en el Inter, estábamos hablando del año 2000 para el 2022, ¿no? En el Inter pasaron muchas cosas en nuestro país. Uno muy importante, el de la reforma de 2008 y la reforma de 2011. La primera, que estableció las bases a nivel constitucional de algo que le conocemos como proceso penal acusatorio. Para la mayoría de la población, juicios orales, que cambiaba todas las reglas procesales. Y además, en un Código Nacional de Procedimientos Penales, hacía referencia incluso a conceptos no procesales, sino propiamente de dogmática, es decir, de teoría del delito. Entre ellos, en el artículo 406 de un Código Nacional de Procedimientos que implica que es válido y aplicable para todos los estados, a diferencia de antes que cada uno tenía el suyo. Ahora es un único. Y nos dice en el artículo 406, para que el juez dicte sentencia condenatoria, tendrá que tener todos los elementos de prueba que acrediten. Y vienen otra vez varios elementos, entre ellos el dolo. Yo nada más le voy a decir una cosa. El dolo, yo rara vez, casi nunca, lo he visto acreditado en un proceso penal en México. Y va a decir, bueno, ¿da que se da por entendido? No, es que la presunción del dolo ya fue erradicada, como le decía, desde los años 80. ¿Cuál es la consecuencia? Todavía no la vemos, porque apenas llevamos muy poco de este proceso penal acusatorio. Aunque diga, no, pues ya lleva 14 años. No, sigue siendo poco. Son figuras que en Europa ya llevan muchas décadas aplicándose y que por tanto es conveniente avanzar y conocer qué pasa allá, porque es lo que nos va a pasar acá en un tiempo no muy lejano. Solamente le voy a dar un ejemplo. Hay varios casos que han llegado a casación y por tanto una sentencia condenatoria cambia el sentido a absolutoria porque no se acreditó el dolo. Así de impactante y de fuerte es el problema. Y todo eso por una serie de violaciones a derechos humanos, sobre todo el de la presunción de inocencia. O sea, que vuelve a ser un tema, pero ahora había que reestructurarlo. Reestructurarlo ya no sobre la base de esas reformas a las que yo me referí, 94, 99, sino ahora con un nuevo proceso penal acusatorio y ahora también con un reconocimiento de los derechos humanos en la reforma de 2011 que los plasmó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y aquí se abre ya todo un abanico impresionante de implicaciones que tiene. Porque dice, bueno, si es tan importante, claro es que tengo que tener certeza de lo que es el dolo. Y ahí empezamos con los problemas. Todo mundo piensa que para que yo obre con dolo, tengo que querer el resultado. Es decir, el que saca, por decir, este lamentable hecho de Michoacán, donde ponen a varios sujetos contra la pared y literalmente los fusilan. Pues evidentemente ahí estamos hablando de que el sujeto o los sujetos que dispararon sabían que estaban disparando, querían la muerte de esas personas
independientemente de qué los haya llevado a realizar ese comportamiento, pero que querían matarlos. Esa sería la forma más simplista de dolo, es el dolo directo. Pero luego se empieza a complicar el tema, porque resulta que hay veces que puedo no querer el resultado y sin embargo sí obrar con dolo. Y entonces ahí vienen los problemas de lo que se llama dolo indirecto. Cuando no quiero, pero acepto una consecuencia necesaria. Yo les compartí el caso de un terrorista. Pone bombas en el avión, quiere que se estrelle el avión, pero lo que él quiere es que se genere terror. Pero al hacerlo y al estrellar el avión, va a haber muertos. Ni conoce a esos pasajeros. No, si vamos con la idea de que dolo es querer el resultado, pues entonces no serían dolosas las muertes de estas personas. Podrían llegar a ser culposas. O bien, sobre todo, accidentes de tránsito. Y hay otros supuestos, muchos, en los cuales no es que sea seguro el resultado que no se quiere, pero sí es muy probable. Y esos son los casos del llamado dolo eventual, que muchas veces se confunden con la culpa, con unas consecuencias brutales, porque por ejemplo en un accidente de tránsito, si la persona provocó la muerte de la víctima, si es culposo, no solamente se reduce drásticamente la pena, sino que además da lugar al acuerdo reparatorio que le puede evitar llegar a ir a la cárcel. Pero si ese mismo hecho se valora y se evalúa conforme a otros criterios, entonces no es culposo, sino doloso eventual. Y entonces ya ni hay acuerdos reparatorios, la persona va a la cárcel y la pena se dispara diametralmente. Entonces, Doctor, perdón que lo interrumpa, pero aquí que me surge esta duda, hay una gran diferencia, pero entre el dolo y la culpa, pero es una delgadita línea. ¿Cómo puede los jueces poder hacer esa gran diferencia? Porque muchas ocasiones, y aquí está lleno, ¿no? Seguramente los reclusorios, en donde quiera, por esa pequeña y delgada línea que hay cierta confusión. ¿Cómo puede tener cierta claridad el juez para poder definir? Porque yo sé que depende también mucho de su criterio, pero esos criterios a veces son equívocos. Sí, yo creo que acaba de dar en el punto toral de todo. El primer punto, que es forzosamente en que se debe basar la resolución judicial, es en el fundamento. Primero tenemos que ver si hay el fundamento. Y en eso, por supuesto que el Código Penal del Estado de Hidalgo, del Estado de Jalisco, perdone, del Estado de Jalisco, lo tiene. Lo tiene bien descrito y además con estos alcances, porque las palabras de querer o aceptar ahí están, en la descripción del dolo. Por eso es que cuando se interpreta, primero con ese fundamento, pero cuando se aplica, es esa parte que le llaman motivación. El juez tiene la obligación de motivar, explicar, decir qué criterio está siguiendo para interpretar esas palabras que están en la ley y aplicarlas al caso concreto. Es ahí donde se convierte en una herramienta fundamental la teoría del delito. Esos criterios de interpretación son justamente las que le da la teoría del delito. También, por supuesto, la jurisprudencia que emite el Poder Judicial Federal, ¿cierto? Pero no con tanto detalle ni con tanta profundidad como lo hace un buen libro de teoría del delito. ¿Por qué? Porque el criterio al final de cuentas es eso, es un criterio. Pero la pregunta es, ¿en qué contexto? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo llevó a interpretar todo eso? Por eso es que usted verá, por ejemplo, que después de la Revolución Francesa se dijo, hay que atender a la letra de la ley. Sí, pero se dieron cuenta bien rápido que el legislador no puede escribir todo en el Código Penal.
Y ahí se siguieron dos vías. Los franceses que trataron de describir todo y generaron códigos voluminosos, prácticamente incomprensibles. Y por eso es que se dieron cuenta, es que por esta vía, o sea, va a ser al revés, entre más escribamos, la realidad es siempre mucho más rica que lo que puede contener una ley. Y por tanto, entonces, más cosas quedan fuera o dentro de lo que queremos prohibir. Por eso es que los alemanes, lejos de hacer eso, dijeron, a ver, la ley me marca parámetros generales, pero es a través de la interpretación de esa ley, sin llegar a la analogía ni a la mayoría de razón que están prohibidos en nuestra Carta Magna. Dentro de ese radio, tenemos que interpretar de forma tal que le demos el justo medio y la justa interpretación para aplicarlo al caso concreto. Evidentemente, el juez puede fundadamente dictar una resolución. La pregunta es si está debidamente motivada y si está en correlación con todo lo demás. Le voy a poner un ejemplo para ver que esto es un problema importante. Es muy conocido lo que le llaman el caso de las aguacateras, en España le llaman las mulas, en fin, son personas que normalmente son engañadas por un amigo, pareja sentimental, demás. Les dan algún objeto, bolsa, maleta o algo, que les piden que se los entreguen a otro amigo que vive en otra zona, región o estado. La persona, por ese vínculo de amistad o amor que tiene con este conocido o desconocido, porque a veces solo lo conocieron por internet, se lleva el objeto y en el transcurso de la travesía hay una revisión y resulta que tiene cocaína. En ese momento, evidentemente, la ley describe lo que es el transporte de un psicotrópico estupefaciente como un delito contra la salud con penas bastante elevadas. Y lo primero que va a decir la persona es, pero yo no lo sabía. Y ahí es donde empiezan todas las cuestiones. A ver, no que el dolo era querer, porque pues obvio, no quería. No, pero aquí el problema no radica en si quería o no quería, eso es básico que no, sino lo importante era si sabía lo que estaba haciendo o no. Y ahí entonces entran otras excluyentes también previstas en el Código Penal del Estado de Jalisco. Pero tal vez no me lo va a creer, pero a nivel federal, ese argumento de yo no lo sabía, no lo hacen valer los jueces federales. Y de todas maneras, no solamente vinculan a procesos, sino que en muchas ocasiones condenan. Nada más que hay un pequeñito problema. En esa reforma que yo le dije de 2011, está el derecho, el reconocimiento del derecho humano a la presunción de inocencia. Bastaría con que la persona dijera, yo no sabía, para que entonces la carga de la prueba fuera del Ministerio Público, que tiene que probar que sí. ¿De acuerdo? Entonces, ahí viene toda una problemática. A ver, ¿cuáles son los elementos del dolo? ¿Qué es el dolo? ¿Cuántas formas del dolo hay? ¿Qué repercusiones tiene el proceso penal acusatorio? No solamente eso, ¿qué repercusiones puede tener en un orden internacional donde está reconocida la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Ve? Ya es todo un mundo. Ya es todo un mundo de información, de conceptos que tienen que ser expuestos de manera clara para que se comprenda la dimensión del problema y se pueda aplicar debidamente el derecho que tenemos hoy vigente. Esa ha sido mi preocupación en los más de 60 libros que he escrito. Tratar de compartir aquello que he abrevado, que he conocido, que he estudiado en más de 10 años de estancias en Alemania, sobre todo en el Instituto Max Planck para Derecho Penal Extranjero e Internacional, que recientemente cambió su nombre por Instituto Max Planck
para el estudio de la criminalidad, la seguridad y el derecho, pero con el título que tenga, lo que es más importante es que es la biblioteca de derecho penal más grande de todo el mundo. Yo en esa biblioteca he llegado a encontrar libros de derecho penal mexicano que nunca he visto en México. Qué maravilla, digo que como siempre, digo, la verdad es que en muchas ocasiones sabemos que a veces es más reconocido el trabajo en otros espacios que en el propio lugar, ¿no? Sucede. Fíjese que nos quedan 5 minutos, nada más se nos fue muy interesante. La verdad es que no sabe cómo me gustaría, incluso yo sé que usted es una persona súper ocupada y que siempre tiene espacios muy reducidos. Sé que va a venir a Guadalajara nuevamente la próxima semana y nos Oh, daría mucho gusto. mañana. Ya, pues sí, es que ya es la Mañana voy a tener el gusto de volver a verlos a ustedes allá y a otros abogados en Ciudad Guzmán. Excelente. Sí, porque creo que usted nos podría dar, bueno, toda una cátedra excelente para la materia penal. No sabe cómo me gustaría organizar algo, no sé, voy a platicar con el presidente y que creo que valdría muchísimo la pena el que podamos nuevamente tenerle en alguna otra presentación. Y seguramente me voy a poner en contacto posteriormente para invitarle a la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que el Poder Judicial del Estado de Jalisco también pertenece. Somos más de 17 instituciones y creo que personas como usted nos darían un realce maravilloso, sobre todo en el marco de la Feria Internacional del Libro, que viene ya para finales del mes de noviembre, principios de diciembre, y que si usted me lo permite ya creo que le haré luego una llamada para ver si considera viable el que tengamos una presentación exclusiva con usted, en donde tengamos un foro exclusivo para usted y aperturarle un espacio. Fíjese que siendo sincero y con la confianza que me ha brindado y que le agradezco, acaba de tocar una vena muy sensible para mí. Uno de mis grandes sueños siempre ha sido tener ese espacio que es la FIL, la Feria Internacional del Libro de Jalisco, de Guadalajara, y siempre he tenido ese sueño y no se me ha cumplido. Así Pues es que, esperemos podérselo cumplir. pues entonces que sea con una condición, que sea usted también la presentadora, moderadora, y podamos llegar a ese espacio que para mí sería cumplir y que hasta ahora no es de las cosas que me faltan por hacer. Pues con todo gusto, esperemos que lleguemos a esas fechas que a veces hasta hoy, gracias a Dios, aquí estamos, ¿verdad? Pero con todo gusto es un compromiso aquí bastante público. Con mucho gusto lo haremos y cuente con ello. Desde hoy está la propuesta, ya tomé nota para mandarlo a la red internacional como propuesta del Poder Judicial. Será un placer y un honor. Doctor Enrique, pues como siempre, nuevamente será un placer verlo el día de mañana. Ya tengo mi libro, estoy esperándolo, creo que me lo va a traer. Y así es. pues nuevamente estaremos en comunicación con usted, incluso mañana si coincidimos, no sé si vaya a venir al Poder Judicial del Estado, aquí al Supremo Tribunal. Si es así, ya tendré seguramente alguna respuesta sobre esta Lo propuesta hacemos que por acabo de hacer. escrito. Bastante pública. Por escrito Mire, para que... así es, así es. Pues doctor, un placer Jalisco y del magistrado Daniel Espinosa Licón. Estamos profundamente agradecidos y con el compromiso de pues estar en comunicación constante con usted para ver qué novedades nos trae en el mundo del derecho penal. Pues muchísimas gracias y también, por supuesto, mi agradecimiento a mi querido amigo
el presidente magistrado Daniel Espinosa Licón, que le mando un muy fuerte abrazo, y sobre todo también a quienes han tenido la calma, la paciencia de escucharnos a través de este medio de comunicación. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Y bueno, les comento que estamos en la barra matutina Diálogo con Justicia Innovativa del Poder Judicial del Estado y nos pueden ver a través de nuestras redes sociales en los diversos canales con los que contamos a través de YouTube, Spotify y Facebook, en donde pueden encontrarnos a través de la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia. Que tengan muy buen día. Hasta pronto. Gracias.